Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Damos la bienvenida. Tenemos ahora la conclusión del tema anterior. Había sido la abominación desoladora y ahora tenemos la segunda parte. Este tema es un tema muy interesante y queremos concluir con este tema, siempre pidiéndoles por favor que se queden hasta el final del video, den like y puedan compartir, ¿no? Para que muchas personas conozcan este mensaje, ¿no? Así es que, pues, bienvenidos y vamos entonces a comenzar el, el tema de hoy. Aquí tenemos ya, esperamos, creo que ya estamos compartiendo, si no me equivoco, estamos ya compartiendo el pantalla y tenemos aquí eh, lo que sería el tema de hoy. Muy bien, comenzamos entonces repitiendo el versículo que estamos estudiando en estas dos videos. Eh, Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y esto es el versículo que hemos estado estudiando. Y la primera parte, como dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dijo en relación a la abominación de Adora, que habló el profeta Daniel. Entonces, por eso nos fuimos al libro de Daniel y estudiamos la primera parte. En el primer video, estudiamos lo que dice el profeta Daniel. Vamos entonces ahora, dice, en el video anterior nos dedicamos a estudiar lo que el libro de Daniel habla de la abominación desoladora. Esto nos va a guiar para estudiar hoy, ¿no? Es este versículo después el que nos va a guiar para terminar este tema tan interesante. Lo que tenemos que recordar, y eso no podemos fallar, es que la abominación desoladora debe estar relacionada con el servicio del santuario. En el primer video hemos visto esto, ¿no? Claramente, que la abominación desoladora debe estar pues relacionada con el santuario, porque Jesús lo dijo, ¿no? Dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces está hablando del lugar santo y está hablando de su santuario. Es que está relacionado el santuario con la abominación desoladora. Es muy importante este detalle para continuar con el estudio. Ahora, el estudio anterior nos dimos cuenta que el servicio del santuario, ahí tiene varios servicios, pero el el continuo sacrificio que se hacía en el santuario, un corderito en la mañana, un corderito en la tarde, ese servicio que se hacía, como estudiamos el video anterior, nos dimos cuenta que se representaba a Jesús, Jesús que murió en la cruz. Entonces, esos sacrificios diarios, después de una vez que Jesús murió, esos sacrificios ya no tenían validez porque el verdadero Cordero había muerto en la cruz, ¿no? Y ese era el continuo sacrificio. El servicio se trasladó al santuario en el cielo. Se hacía aquí en el santuario terrenal, en el santuario primeramente levantado por Salomón, primeramente en el desierto, ¿no? Ahí se hacía, después en el santuario levantado por Salomón y después del segundo templo, se hacía el servicio una vez que este servicio se concluyó, porque el verdadero Cordero murió en la cruz. Entonces se trasladó este servicio, ¿no? De servicio continuo se trasladó al cielo. Y aquí dice Hebreos capítulo 1, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí ese es el versículo que habíamos utilizado para darnos cuenta que el servicio continuo se trasladó al santuario celestial. Y ahí Jesús está haciendo ese ministerio, ¿no? Hizo el ministerio en el lugar santo y ahora está haciendo ese ministerio en el lugar santísimo. Y ese representa el servicio continuo, porque ese servicio nunca se concluirá, porque ese es un servicio continuo hasta el final. Eso, todo eso hablamos en el primer video, los que quieran pueden repasarlo. Y ahora vamos a la segunda parte. En Daniel capítulo 9, versículo 27, y por otra semana confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Habíamos mencionado que se debería haber dicho cesar el continuo sacrificio y la ofrenda.
Y esta primera parte del versículo ya estudiamos en el video anterior, de cuando Jesús muere en la cruz y el servicio continuo. Entonces, ahora nos corresponde a la segunda parte. Dice, después de la muerte de Jesús, aquí profetizado en Daniel 27, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta segunda parte es lo que vamos a estudiar ahora. Después de la muerte de Jesús, cuando ya se trasladó el, 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 el sacrificio continuo al verdadero santuario, allá en el cielo. Entonces, después de la muerte, después que Jesús ascendió, entonces ahora vamos a estudiar esta segunda parte, después de que Jesús murió, después con la muchedumbre de las abominaciones. Ahora viene el después. Aquí vamos a estudiar prácticamente 13 frases después de la muchedumbre. También vamos a estudiar la segunda, que es hasta que venga la consumación. Y por último, pues se determina el desolador. Son las 3 frases que vamos a estudiar y que nos va a dar luz en este tema. Empecemos con la primera. Aquí está lo que dice el comentario bíblico adventista acerca del 9:27, de Daniel 27, en relación a muchedumbre de las abominaciones. ¿Qué significa la palabra muchedumbre? Aquí dice el comentario bíblico, literalmente, ala. Aquí se representa poéticamente al desolador como llevado sobre el ala de las abominaciones. Esto se refiere a lo menos en parte a los horrores y las atrocidades que los romanos cometieron contra la nación judía en el año 70. Aquí el comentario bíblico entonces nos está relacionando este término, ala, que es la muchedumbre de las abominaciones. Estas abominaciones está relacionado con el año 70 después de Cristo, que esto es la destrucción del templo de Jerusalén y que después vamos a estudiar más detalladamente esto. Aquí está la palabra consumación y desolador, que después vamos a estudiar. Empecemos con muchedumbre de las abominaciones. La palabra muchedumbre, como dice el comentario bíblico, se refiere a la ala, ¿no? Ala. Y Rashi, este comentarista que utilizamos, porque Rashi es uno de los comentaristas más conocidos, antiguos de la Biblia, dice que la palabra muchedumbre es literalmente ala también. Aquí lo dice, mire, ala, literalmente ala. Aquí está la palabra escrita en hebreo que dice kanaf, que literalmente es ala. Una expresión de altura, como el ala de un pájaro volador abierto. Así es que, pues, el comentario bíblico está pues, en lo correcto cuando la palabra muchedumbre literalmente es ala, ¿no? Y dice, continúa diciendo, y en lo alto entre las abominaciones estará el mundo. Esto es un peyorativo. Miren esto. En lo alto entre las abominaciones estará el mundo. Esto es un peyorativo para las deidades paganas. Es decir, en un lugar alto entre abominaciones y cosas repugnantes, colocará al mudo de la deidad pagana, ¿no? De la deidad pagana. Y esto es interesante lo que dice Rashi en relación a la abominación, ¿no? Que dice que en el lugar alto, entre las abominaciones repugnantes, colocará al mudo, o sea, a un mudo se refiere a un ídolo mudo será colocado en la abominación desoladora, y eso más adelante igual vamos a aclarar. Muy bien, ahora mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 15, ¿no? Como ya hemos dicho, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, hay que ver el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí vamos a leer el versículo 16 para ya comenzar a la idea de este tema. Dice, versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí Mateo 24 ya toma una relación entre lo que es la abominación desoladora de lo que habla el profeta Daniel con la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Por eso dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, hay un pasaje que es paralelo, que está en Lucas. Miren usted, aquí tenemos Lucas, ¿no? Cuando estamos hablando de qué? De la muchedumbre de las abominaciones. Miren, perdón, disculpe, siempre se va un poco, pero tenemos ya aquí, ok. Dice a Lucas capítulo 21, versículo 20, que es paralelo con el capítulo 24 de Mateo. Dice lo siguiente, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando veas
que Jerusalén esté rodeada con el ejército romano, entonces ha llegado la destrucción para el pueblo de Israel. Y Dios y Jesús había mencionado, había dado esta señal, y esta señal era para los que aceptan este mensaje de Jesús, aceptaron lo que Cristo dijo a través de sus discípulos, de que en el año 70 iba a ser destruido, entonces tenían que huir, como dice Mateo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, tenían que huir para salvar su vida, porque la destrucción era eminente, ¿no? Era eminente. Muy bien, eso es entonces lo que se refiere a la destrucción de Jerusalén. Miren este escrito tan tremendo del conflicto de los siglos que nos habla acerca de esta parte de la destrucción de Jerusalén. Dice, furiosos los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oía la voz que gritaba, Shabbat, Shabbat, que quiere decir la gloria se alejó. Miren, este escrito del conflicto de los siglos habla de cómo los soldados romanos en esta pelea, en esta lucha para apoderarse del santuario, del templo, dice, como en el templo se refugiaron mucha gente pensando que ese lugar no iba a ser destruido, pues ahí se derramó sangre y prácticamente esa es una forma de contaminarse. El santuario es terrible y al final cuando se dieron cuenta de lo que gritaban, la gloria se alejó porque vieron que ya pues la protección divina se había perdido. Aquí encontramos nosotros que a esta altura en Jerusalén, en el templo, en la ciudad había tres tipos de personas: los romanos, idólatras y el paganismo, que representa el paganismo, que estaban atacando los judíos que no aceptaron la palabra de Jesús, ¿no? Y no reconocieron a Jesús como el Salvador, y para ellos lo que dijo Jesús de la destrucción de 70 no les importó. Entonces estaban ahí los judíos y los seguidores de Cristo habían huido, tenían que huir, Dios les había dado la señal, huyeron a la ciudad de Pelia, ciudad en la región de Decápolis. Así es que había unos afuera, otros adentro, ¿no? Ese es el punto principal de lo que está pasando, ¿no? Tres grupos, y al final vamos a ver lo que significa estos tres grupos. Miren lo que dijo, ahora vamos a continuar, ya hemos visto entonces la muchedumbre de las abominaciones, ahora vamos a ver la segunda parte, le dice la consumación, hasta que venga la consumación. ¿Qué quiere decir esa consumación? Hemos visto ya lo que quiere decir la muchedumbre de las abominaciones, ¿no? Que se refería a la destrucción del templo en el año 70. Ahora vamos a ver la segunda frase que dice, hasta que venga la consumación. Según el conflicto de los siglos, ¿qué quiere decir esto la palabra consumación? Es decir, al final de lo que habría de acontecer a la nación judía. Triste fue la suerte de los que rechazaron su esperanza de salvación. Triste fue la suerte de quién? De los que rechazaron la verdad, ¿no? La nación judía, el pueblo de judío, el pueblo de Israel, tuvo una triste desenlace, ¿no? Desenlace. Y miren esta parte aquí, ahí está el cuadro ahí. Vamos a ver un poco. Miren el versículo Mateo 27. ¿Qué dice Mateo 27? ¿No? Dice, respondiendo todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando sacaron a Jesús, ¿no? Le sacaron a Jesús y le pusieron ante el público, ¿no? Para que elija entre Jesús y Barrabás. El pueblo gritó, crucifícale, ¿no? Y la sangre, ¿qué pasa con la sangre? Respondió el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos, y eso se hizo una realidad, como que gritaron una profecía, porque al final la sangre de los hijos del pueblo de Israel, los hijos y algunos seguramente que estuvieron ahí presentes en el año 70 fueron degollados prácticamente, su sangre se derramó y se cumplió lo que ellos dijeron ahí cuando eligieron a un hombre en vez de elegir al Mesías, del Redentor, ¿no? Esa es una de las señales de la cual la nación judía tuvo ese terrible desenlace y qué pena, como dice el comentario bíblico, ¿no? Ese triste desenlace y la sangre corrió por el templo.
Aquí en Éxodo capítulo 34, versículo 24, dice, y ratifica esto, mire, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte adelante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Este versículo nos dice que, porque el pueblo de Israel subía a Jerusalén 3 veces al año, 3 veces al año subía, ¿no? En las 3 fiestas de peregrinación, que era la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas, ¿no? Sería Pesach, Shavuot y Sukkot. Esas eran las fiestas de peregrinación, subían. Pero cuando ellos subían, sus propiedades, su casa, sus sembríos, quedaban sin nadie, no sin nadie, pero se quedaba con muy pocos sirvientes que podían los ladrones robar y destruir todo. Sin embargo, esa era la promesa, ¿no? Ninguna codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Pero lo interesante es lo que dice un comentarista judío antiguo, que es Israel, dice lo siguiente en relación a este versículo. Dice, ni ningún hombre codiciará tu tierra. Haré que tus vecinos tengan tanto miedo que ni siquiera codiciaran tu tierra. Y miren la segunda parte. Ciertamente no pensarán en hacer la guerra. Aquí, si nosotros vemos en este cuadro, desde Adán, Abraham, Jesús, y en el año 70, ¿por qué puse este cuadro? ¿Por qué? Porque desde que Adán, ¿no? Salió del Edén, la protección de Dios ha estado con su pueblo, con sus hijos, ¿no? A pesar de que sufrimos terribles cosas nos puede pasar en esta tierra, dolorosas, sin embargo, la mano de Dios está con nosotros. Aquí Abraham pues el padre de la fe, comenzó el pueblo de Israel. Y en el transcurso de todo este tiempo, nunca al pueblo de Israel les atacaron en esas 3 fiestas que peregrinaban, ¿no? Cumpliendo lo que dice pues Éxodo capítulo 34, versículo 24, dice, no subirán, no codiciarán, y lo que dice aquí también este comentarista, ciertamente no pensarán en hacerte guerra en estas fechas, ¿no? Esa era una promesa de Dios, pero la promesa se terminó en el año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 los romanos subieron justamente en la Pascua, ¿no? Estaban celebrando la Pascua cuando los romanos rodearon, rodearon Jerusalén, rodearon y atacaron. Y fue algo estratégico, porque permitieron entrar todos los judíos a la ciudad, porque era como digo, una fiesta de peregrinación, la Pascua o Pesaj. Entraron a la ciudad y entonces sitiaron para que haya tuviera más problemas adentro, ¿no? Después por falta de alimento y por todo. Así que eso fue una estrategia tremenda. Y esto demuestra que ya prácticamente pues la protección se estaba terminando, ¿no? O se terminó, porque ya la promesa ya no se cumplió como digo, de Éxodo 24. Bien, vamos a la siguiente palabra, el desolador. La siguiente es el desolador, porque pues en el versículo dice que, que el desolador en relación a qué, a que dice, perdón, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿no? O sea, lo determinado se derrame sobre el desolador, o sea, lo que ya está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a ver ahora la palabra desolador. Miren cómo dice la palabra desolador aquí. Dice desolador, ¿no? Según la Biblia, la Reina Valera y otras versiones, dice asolado, debería decir asolado, pero es mejor desolador. Dice asolado, pero sería mejor desolador. El desolador mismo sería finalmente destruido. El desolador sería finalmente destruido. Es interesante que el comentario bíblico nos manda a leer el capítulo 23 de Mateo 23, 38. Mateo 23, 38. Dice lo siguiente, he aquí, vuestra casa os está dejada desierta en Mateo 23, 38. Y cuando nosotros estudiamos esta parte, nos damos cuenta que aquí está queriendo decir, ¿no? Cuando dice aquí, el desolador mismo sería finalmente destruido.
¿no? Dice el comentario bíblico en relación a Mateo 23:38, dice, había llegado en ese momento la mitad de la semana profética de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y en lo que al cielo atañe, el valor del sacrificio había de cesar para siempre. El valor del sacrificio había de cesar para siempre, porque cesó, ¿no? El sacrificio, porque habíamos mencionado, pues cesó el sacrificio y ese sacrificio diario, ¿no? Ese sacrificio se trasladó al cielo. Y vamos a ver esta parte del desolador en la conclusión, lo que significa esta parte del desolador, que prácticamente el desolador será destruido, como dice pues el versículo, ¿no? que estamos leyendo. Bien, vamos a ver a la conclusión. Vamos ahora a la conclusión de este tema. Aquí está la conclusión. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿No? ¿Qué es la abominación desoladora? En el primer video, pues vimos la primera parte en relación al sacrificio continuo, ¿no? Y ahora ya nos hemos dado cuenta que la abominación desoladora, cuando leemos el capítulo 21 de Lucas, nos damos cuenta que está relacionada con la destrucción del templo. Y por eso vamos a hablar un poquito acerca de la destrucción del templo y cómo esto entra dentro de la profecía. Miren, para esto queremos leer este libro, no queremos un poco de este libro, que el autor es Josefo. Josefo es un judío que peleó en la primera guerra romana judía, que estamos nosotros estudiando, ¿no? Peleó, pero lo curioso es que Josefo después se cambió de bando, ¿no? Era judío defendiendo a los judíos, pero después se cambió de bando y pasó a los romanos y fue nada más que el consejero de Tito, el general Tito que rodeó a Jerusalén, ¿no? Este fue el consejero de Tito. Miren, dice aquí el autor Josefo, dice, este libro contiene la guerra de los judíos, es una historia de los judíos desde la revuelta de los macabeos contra los griegos sirios en el siglo segundo hasta la caída de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo y sus consecuencias. Eso es lo que contiene este libro, La guerra de los judíos, escrito por Josefo, ¿no? Algunos creen que Josefo se cambió de bando para mirar lo que pasaba y plasmar en su libro para que se pueda comprender nosotros lo que aconteció realmente. Bueno, muy bien, vamos a ver. Aquí dice la torre de Antonia. Esta torre es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque usted ve aquí, no sé, estoy señalando, espero que usted pueda mirarlo aquí, es la parte del templo y la Torre de Antonia era un edificio cerca del santuario, cerca del templo, ¿no? Aquí está la entrada de la Torre de Antonia, la entrada y ¿por qué traje esto? Porque siempre se relata algo muy importante en este libro de Josefo en relación a la destrucción, ¿no? Y al ataque romano al pueblo de Israel. Dice, y aquí el libro 6, 2, ¿no? El libro, el capítulo 6 y el párrafo 2 de este libro, que es la guerra de los judíos, dice lo siguiente: Tito dio órdenes a sus soldados que estaban con él para que cavaran los cimientos de la Torre Antonia y prepararan un paso para que su ejército pudiera subir. Tito mandó a traer a Josefo. Miren aquí, Tito manda a traer a Josefo después que se había informado que ese mismo día, que era el 17º día de Penús o de Tamuz, el sacrificio llamado el sacrificio diario. Miren esto es lo que dice el libro La Guerra de los Judíos, que en el 17º día del mes de Tamuz, el sacrificio llamado el sacrificio diario había fallado y no había sido ofrecido a Dios por falta de hombres para ofrecerlo y que el pueblo estaba muy preocupado por ello. El, el sacrificio diario que se tenía que hacer en el santuario se había suspendido, ¿no? Los guardias, los encargados de cuidar el santuario ya no se preocuparon y los sacerdotes y todos los que estaban ahí ya no se preocuparon por hacer el servicio continuo, ¿no? Dice que había fallado por falta de hombres, ya no había, ¿no? Por todo este problema. Esa es una de las razones que entra aquí en la abominación desoladora,
porque el pueblo de Israel mismo, el pueblo que quedó ahí, encerrado, una vez que los hijos de Dios, que los seguidores de Cristo salieron de la ciudad, porque ahora estamos hablando de eso, ¿no? Quiero aclarar antes de esto de los romanos ya habían entrado a Jerusalén y Tito con su ejército había subido a la torre Antonia y de ahí estaban haciendo como decir, un trato con los defensores del templo, con los defensores del templo, con la guardia del templo, para que no haya, ¿cómo se llama?, la guerra entre esos dos, porque Tito realmente no quería destruir el templo, no quería destruir el templo. Y es preferible, pues, que se entregaban. Eso estaba diciendo Josefo, ¿no? Aquí mire algo más, dice, y por eso les rogó Josefo, ¿no? Dice, por eso les rogó encarecidamente que perdonaran la ciudad y que evitaran el incendio que estaba a punto de apoderarse del templo y que ofrecieran allí sus sacrificios habituales a Dios. Ante estas palabras, el pueblo guardó silencio y se entristeció mucho, pero el propio tirano lanzó muchos reproches contra Josefo. Josefo, que como digo yo, era un judío que ahora era el consejero de Tito, estaba pidiendo a la guardia y al pueblo había entrado al templo, ¿no? A cuidarse, a refugiarse en el templo. ¿Qué estaba pidiendo Josefo? Que ya no resistan, porque realmente ya había caído la ciudad, ¿no? Y eso es lo que quería, no querían destruir el templo, pero los soldados adentro, esos, no, los cuidadores, no daban su brazo a torcer. Miren lo siguiente, si alguien te privara de tu alimento diario, ¿lo considerarías un enemigo tuyo? Eso decía José, pero esperas tener a ese Dios que tú sostén en la tierra, en la guerra. Permítame leerle otra vez. Dice, si alguien te privara de tu alimento diario, lo considerarías un enemigo tuyo, pero esperas tener a ese Dios como tu sostén en esta guerra, a quien has privado de su culto eterno e imputas esos pecados a los romanos, quienes hasta este mismo momento se preocupaban de que se observen nuestras leyes y casi obligan a que se siga ofreciendo a Dios estos sacrificios. Miren lo que dice Josefo, ¿qué estaba pasando? Que se estaban olvidando del cuidado, ¿no? Y de los sacrificios y del culto, dice, eterno. Ya no hacían. Entraron en su cabeza el fanatismo de ellos, no se dieron cuenta de que ya prácticamente pues eran vencidos y lo que tenía que hacer es permitir, ¿no? Para que permitir que los romanos pues le tomen este templo y permitir para que no se destruya nada. Y sin embargo, pues no lo hicieron así. Josefo le puso el ejemplo de Jeconías, ¿no? Rey de los judíos, quien salvó la ciudad cuando él se entregó. Pero este, 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 este ejército, digamos, estos que cuidaban, estos hombres que cuidaban el templo con tanto celo, que no permitieron eso. Miren lo que dice Tito, ¿no? Dice, también apeló Tito, también apelo a mi propio ejército, dice, también apelo a mi propio ejército. Mira, aquí el grupo de hombres que estaban ahí listos para vencer o entrar a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Miren lo que dice, también apelo a mi propio ejército, a los judíos que están ahora conmigo e incluso a vosotros mismos para que no se os permita cruzar la muralla. No os obligo a profanar vuestro santuario. Si tan solo cambias de lugar el que vais a luchar, ningún romano se acercará a vuestro santuario ni le hará afrenta alguna. Es más, me esforzaré por preservar vuestra santa casa, queréis o no. Miren lo que decía Tito. Tito quería que la pelea no se realice cerca del templo, ni en el templo, ni peor en el templo, sino quería que salgan de ellos y que se pueda hacer una pelea fuera de esos para evitar el incendio y el derramamiento de sangre en el lugar santo, dice él, ¿no? El lugar santo. Pero los guardias, ¿no? Y seguramente incluido ahí los sacerdotes, ninguno de ellos lo quisieron así, ¿no? Josefo mismo
En elocuente discurso les rogó que se entregasen para salvar a sí mismo, a la ciudad y a su lugar de culto. Eso dice Conflicto de los Siglos, página 31. Miren lo que dice la sierva del Señor. Lo mismo, prácticamente, pues toma el escrito de Josefo. Dice, ¿qué quería? Salvar la ciudad y el lugar del culto, ¿no? Ellos no lo querían, pero ya no hacían el servicio, ya no hacían el servicio a Dios, se habían olvidado, estaban solo con su fanatismo y con su tal vez orgullo, egoísmo. Así es que vamos a ver. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 31. La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetuados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. La obstinación, ¿no? De los jefes judíos que se enseguecieron y no hacían qué, no hacían pues no hacían, ni hacían el servicio, ni tampoco permitían que entre los judíos. Es tremendo lo que pasó, ¿no? Y esto nos da una pauta. ¿De qué? De que la abominación desoladora, cuando en el año 70 se destruyó Jerusalén, realmente era la abominación desoladora. ¿Cuál era la abominación desoladora en el lugar santo? En el templo, era eso, el derramamiento de sangre, el suspender los servicios que habían ahí, ¿no? Y el ejército entró a un lugar donde que no debían entrar. Así es que Razi dice estas palabras: y hasta que la destrucción y el exterminio vengan sobre el mundo, por el mundo, el gobierno de la abominación perdurará hasta el día en que la destrucción y el exterminio decretados sobre él le sucedan y en los días del rey Mesías. Lo que dice aquí, que la abominación perdurará hasta el día en que la destrucción y el exterminio decretados sobre él. O sea, es como una profecía que habla acerca de que la abominación de Sodoma permanecerá hasta la destrucción, hasta el final, ¿no? Hasta el final. Muy bien, sigamos, estamos ya terminando y lo que estamos queriendo decir es que este acto de la destrucción del templo de Jerusalén era tan tremendo que pues se cumplió lo que Jesús dijo, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Tres grupos, como ya hemos mencionado, están tres grupos y quiero recordarles. El primer grupo son los romanos, ¿no? Que representa la idolatría y el paganismo. El otro grupo son los judíos que no aceptaron las palabras de Jesús. Los judíos que no aceptaron la palabra de Jesús, ¿no? Son aquellos que escucharon a Jesús, algunos, o fueron avisados otros que lo que iba a pasar, ¿no? Lo que Jesús dejó el mensaje, pero no lo aceptaron. Mientras que los seguidores de Cristo no, no pereció ni uno solo. Y esto nos enseña, es hermoso saber que si nosotros confiamos en el que Jesús dice, confiamos en su palabra, entonces seremos pues, cuando llegue el momento grave, el momento de la abominación desoladora, que realmente será, porque será en el futuro, ¿no? También hubo en el pasado, así como en el futuro. Miren lo que dice aquí en el Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Saben? En el tiempo que seguramente en el futuro que viene, y bueno, eso pasó antes también, que se sentaron en el trono haciéndose pasar por Dios, cambiaron la ley, ¿no? De otra manera se estableció la abominación desoladora porque eh, Jesús, el único camino, la verdad y la vida, pusieron otros, entre paréntesis, otros caminos que llegan a Dios también, pero sabemos nosotros que solo hay un camino, ¿no? Se sentaron en el trono, tuvieron el poder de cambiar la ley, ¿no? Y pusieron cosas que Dios no había mencionado. En el futuro, eso también pasará, ¿no? Pero pasará más aún. Nosotros sabemos, más adelante, conocemos la historia, que más adelante eh, se presentará uno que dirá ser Jesús, ¿no? Se dirá ser Jesús y se sentará en el trono. ¿Y qué hará?
mudará el día de descanso. Cuando este ser que imitará la venida de Jesús mude el día de descanso, entonces nosotros nos daremos cuenta que la abominación desoladora está en su última etapa, ¿no? Cambiando el día de reposo. Entonces, al cambiar el día de reposo y sentarse en el trono que no le corresponde, entonces está la conclusión de la abominación desoladora. De la abominación desoladora. En ese momento, en ese instante, cuando sea algo tan terrible para los hijos de Dios, que en esa época estarán vivos o estaremos vivos, entonces habrá asimismo tres grupos. Los tres grupos. ¿Cuáles serán? Pues los que no crean, los que no les importe nada. El otro grupo que se unirá a un gran grupo que pensará que este ser majestuoso es verdaderamente Jesús, Cristo. Y el tercer grupo, tal vez un grupo más pequeño, es aquellos que creemos lo que la palabra de Dios dice, ¿no? En relación a esto. Y estaremos firmes para cuando pues el Señor venga y nos diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga. Hemos terminado esta abominación desoladora. Y lo único que nos enseña es que, y como dicen los conocedores, la historia se repite, ¿no? Así es que el Señor nos bendiga y nos guarde. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus bendiciones, tus cuidados. Te rogamos, oh Dios, que nos sigas bendiciendo. Bendice a cada amigo, hermano que escucha este mensaje. Te rogamos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos. Que Dios les bendiga y les cuide. Nos veremos pronto. Bye bye.